Voy a leer el mismo texto de la última vez, hace 2 domingos atrás. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el verso 12. Leemos en el nombre de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces, hace 2 domingos hablamos especialmente de la guerra, la lucha entre la luz y las tinieblas. Y recordamos al pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, y Dios había mandado a Moisés a libertar al pueblo, pero Faraón había endurecido su corazón y no les dejaba salir. Y Dios comenzó a mandar plagas sobre Egipto, y mencionamos la 9ª plaga, que fue cuando por 3 días todo el país, todo Egipto, quedó en una terrible y oscura tiniebla, que dice que la gente no salía de la casa porque no veía absolutamente nada. Pero, dice la Biblia que había luz en la casa de los hijos de Dios. Y eso fue como, diría yo, un adelanto, una profecía de lo que ocurriría luego cuando la venida de Jesús a la tierra. Ese Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo. Y dijimos que la luz siempre vence sobre las tinieblas. El mundo en aquel tiempo y el mundo hoy sigue estando en una terrible oscuridad, en una terrible tiniebla. Pero los hijos de luz, los hijos de Dios, aquellos que han entregado su vida a Jesús, tienen la luz de Cristo en sus vidas y en sus corazones. Esa era la luz que había sido profetizada cientos de años antes que vino al mundo. Y lo último que dijimos fue que cuando Jesús se iba, Él nos dejó a nosotros como luminares en el mundo. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús, para que nosotros podamos resplandecer en medio de la oscuridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras vidas y a través de nuestras obras. Eso fue lo que dijo Jesús. Lo leemos para no decirlo de memoria. Ustedes son la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto fue una pequeña recordación para los que estuvieron hace 2 domingos atrás, algo para aquellos que no estuvieron y no escucharon o vieron por internet la predicación. Pero hoy quiero detenerme en ese mismo versículo, pero en 4 palabras. 4 palabras que son no solo importantes, sino que son fundamentales en este texto. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero en medio de esas 2 cosas hay estas 4 palabras: el que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Esto quiere decir que no cualquiera andará en la luz. No alcanzará con conocimiento. Si bien el conocimiento es necesario y es importante, y por eso la Iglesia, entre otras cosas, ofrece los estudios bíblicos para que podamos aprender más del Señor. No alcanza con ser simpatizante. No alcanza con venir todos los domingos como si la Iglesia fuera un club social para encontrarnos con nuestros amigos, nuestros hermanos. Aunque sí es importante, es bíblico venir a la casa del Señor y congregarnos. Ni siquiera alcanza con servir para andar
en la luz, como dice la Biblia. Solo andará en la luz. Solo tendrá la vida eterna asegurada aquel que sigue a Jesús, con todo lo que eso equivale. Por un lado, seguir a Jesús llena nuestro corazón de alegría, llena nuestro corazón de paz, llena nuestro corazón de felicidad. Pero queridos, seguir a Jesús también significa renuncias. Repito, seguir a Jesús también significa renuncias. Significa ir en contra de la corriente de este mundo, con todas sus cosas que van en contra de la palabra de Dios y que van en contra de la voluntad de Dios. Seguir a Jesús, repito, significa renuncia. Seguir a Jesús significa ir en contra de la corriente de este mundo que va camino a la perdición por el camino ancho. Un poco más adelante, Jesús dice algo tremendo. En el capítulo 12 y el verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Y Jesús habla aquí de dos cosas que para mí van prácticamente juntas: seguir y servir. Porque aquel que sigue a Jesús también tiene el deseo de servir a Jesús. Pero me detuve un poco a pensar en esta expresión: mi Padre le honrará. Y yo dije, ¿quién somos nosotros para que Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, nos honre? ¿Quién somos nosotros? Pecadores que vivíamos lejos de Dios, que de acuerdo a la Biblia éramos enemigos de Dios. Pero es lo que dice Jesús: aquel que le sigue, aquel que le sirve, el Padre le honrará. Queridos, si vamos a conseguir las riquezas de Dios, que son grandes, que son enormes, que son abundantes, si vamos a conseguir los beneficios de Dios, si vamos a conseguir las promesas que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros, tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús con todo lo que eso equivale. Pensaba en una de las parábolas de Jesús, la parábola del hijo pródigo. Lo veo al hijo pródigo sufriendo gran necesidad. Lo veo al hijo pródigo hambriento. Le habían dado trabajo para cuidar los cerdos. Y dice la Biblia que él deseaba comer la comida de los cerdos. Tal era la necesidad, tal era el hambre que tenía ese muchacho. No podía utilizar las riquezas, no podía obtener los beneficios que el padre de él tenía. Y tenía en abundancia. ¿Por qué? Porque estaba lejos del Padre. Porque estaba lejos. Se había apartado del Padre siguiendo sus propios caminos. Se había apartado del Padre siguiendo su propia voluntad. Pero ahí no termina la parábola de Jesús, sino que vemos a un hijo pródigo arrepentido, que decide volver al Padre. Arrepentido, le pide perdón al Padre y el Padre lo abraza, lo perdona y le da un anillo y le dice: tú eres mi hijo. En un paréntesis, así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre, amoroso, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de paciencia, lleno de misericordia, que cuando tú y yo fallamos, fracasamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, el Padre nos da un abrazo de perdón y nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Bendito sea el nombre del Señor. Seguir a Jesús.
y me fui a cuando Jesús comienza su ministerio. Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Con este llamado, la enseñanza que yo saco de estos versículos es que dejaron atrás el pasado, dejaron atrás lo que impedía seguir a Jesús, obedecieron, respondieron sí al llamado de Jesús y siguieron a Jesús por donde Jesús iba. Si Él iba para allá, le seguían. Si Jesús agarraba en otra dirección, allí iban ellos, atrás, siguiendo a Jesús. Dejaron todo para seguir a Jesús. Y voy a otro ejemplo. En el capítulo 9, estoy en Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, ¿quién era Mateo? No era un buen hombre para mucha gente. No era un hombre querido. Para muchos era un traidor. Era un judío al servicio de Roma. Nada menos que cobrando el impuesto a la gente de su propio pueblo. Pero Jesús lo llamó. Jesús lo llamó a seguirle. Y Él lo hizo. Y cuando lo hizo se convirtió en un discípulo de Jesús. A los otros eran pescadores. A los segundos seguramente el padre tenía una especie de negocio y seguramente estaban bien. Ahí estaban los hijos trabajando con su padre. Jesús los llama. Pero ahora llama a un hombre que no era querido por nadie. Para muchos un traidor. Pero Jesús lo llama. Querido, Jesús no ve nuestro pasado para llamarnos. Él nos llama. Él nos llama a seguirle. Y luego somos nosotros los que tenemos que contestar sí o no al llamado del Señor. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. Jesús les dice, sígueme. Ellos le podían dicho, no te voy a seguir. O como vemos en algunos casos, utilizaron excusas. Cuando Jesús les llama, bueno, quiero seguirte, pero primero tengo que ir a enterrar a mi padre. Y se dice no que el padre estaba muerto, sino que la costumbre era que los hijos tenían que estar con los padres hasta que los padres murieran. O sea, te quiero seguir, Jesús, pero tengo que enterrar a mis muertos. Te quiero seguir, Jesús, pero tengo que hacer otras cosas antes. Pero aquí vemos a algunos, que cuando llama a Jesús, se deciden a seguirle. Él está a la puerta y llama, dije yo. El futuro del ser humano depende de la respuesta que le demos al llamado de Jesús. Le podemos decir, sí, Señor, te quiero seguir. O le podemos decir, no, quiero seguir mi propio camino. Porque seguirte tiene muchas renuncias, Señor. Porque seguirte es dejar atrás el pasado. Porque seguirte quizás hay cosas en mí, en mi carne que me gustan, pero te las voy a entregar a ti. Te quiero seguir, pero... Y Mateo comenzó una nueva vida. El viejo Mateo, traidor para muchos, comenzó una nueva vida y comenzó a vivir en una nueva y diferente dimensión.
la dimensión de ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Pero vuelvo a decir, para seguir a Jesús hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar al pecado, hay que renunciar a la amistad con el mundo, hay que renunciar a caminar en nuestros propios caminos para decidirnos a caminar en los caminos del Señor. En el mismo Mateo, el capítulo 16, hay un texto un poco difícil para muchos. No voy a entrar en un estudio bíblico del texto, pero simplemente lo voy a leer. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Perdón. Repito, es un texto que podíamos desglosar y hacer un estudio bíblico, pero no lo vamos a hacer. Lo que quiero decir es que, lo que Jesús quiere decir, es que hay que crucificar nuestra carne. Hay que crucificar nuestro yo. Hay que crucificar nuestros deseos. Hay que renunciar a ese yo que quiere dominarnos tantas veces. A ese yo que quiere llevarnos a ser autosuficientes. Negar y crucificar ese yo que quiere complacer nuestros propios intereses. Pablo el apóstol, un tremendo hombre de Dios, pero él mismo, en una de sus cartas, él dice: hay algo dentro de mí, hay algo dentro de mí que me lleva al mal, que me lleva al mal. O sea, estoy en una constante lucha entre lo que Dios quiere, entre lo que Jesús quiere para seguirle, y eso que está dentro mío. Esa naturaleza mala, perversa, pecaminosa, que quiere llevarme siempre al mal. Pero para seguir a Jesús tengo que renunciar a ese yo. Tengo que renunciar a mi propia naturaleza y a los deseos de mi naturaleza para decidirme a seguir a Jesús y seguir su voluntad. Hay una canción bien conocida, si no me equivoco es Frank Sinatra que la cantaba, esa canción que dice: a mi manera, a mi manera. Pero si queremos seguir a Jesús, no podemos vivir a mi manera. Si queremos seguir a Jesús, si queremos tener la luz en nuestras vidas, no podemos vivir a mi manera. Tenemos que vivir a la manera de Jesús. Tenemos que vivir a la manera de Jesús. Y podemos preguntarnos: ¿y por qué no puedo vivir a mi manera? Ya lo dijimos lo que Pablo dijo, pero ahora es Dios el que dice en su palabra. Vio Dios que el corazón del hombre era de continuo mal. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es perverso. Perverso. Y por eso Dios dice que si queremos seguir a Jesús no podemos vivir a mi manera. No podemos seguir lo que nuestro corazón nos dicta que hagamos y que vivamos. No podemos seguir viviendo a mi manera. Sino, como dijo Juan el Bautista en una oportunidad, que yo mengüe y que Él crezca. En otras palabras, que yo me vaya achicando cada vez más y que Jesús vaya creciendo en mí cada vez más. Amén. En otras palabras, bien entendibles y bien sencillas, es que cada vez, hermano y hermana, cada vez nos veamos menos nosotros, nuestros deseos, nuestro yo, nuestro todo,
y cada vez a través de nuestra vida se vea Jesús. Eso es lo que quiere decir Juan el Bautista, en otras palabras. Que yo me vea cada vez menos y que en mi vida y que a través de la vida mía se vea cada día más Jesús. Que yo mengüe y que Él crezca. Aleluya. Poder depender en todo de la voluntad de Dios. Poder depender en todo de la palabra del Señor. Porque si la seguimos, sabemos que estaremos siguiendo a Jesús. Amar a Jesús, queridos, es querer seguirle. Amar a Jesús es querer escucharle. Amar a Jesús es querer ser como Él. Les leo un texto más de alguien que también quería seguir a Jesús. Lucas 18 dice, la historia dice el título del joven rico. Dice que era un hombre principal y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven le dijo, sí Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y se dio vuelta sin seguir a Jesús. Y la enseñanza aquí, queridos, no es que tener riquezas es malo. No es esa la enseñanza. Jesús no está hablando que tener riquezas o si tenemos riquezas no podemos seguir a Jesús. La enseñanza en este pasaje es que tenemos que estar dispuestos a dejar todo, aun aquello que quizás más queremos o más nos atrae en nuestra vida, en nuestro yo, en nuestra carne. La enseñanza es estar dispuesto a dejar todo para seguir a Jesús. El joven quería seguir a Jesús, pero quería seguir viviendo a mi manera. Y Jesús le dijo, sabes mucha cosa, sabes mucho de religión, te conoces los mandamientos y has sido muy bueno porque los has seguido. Pero hay algo que no va, es que tú quieres seguir viviendo a tu manera. Y no puedes seguirme viviendo a tu manera. Si quieres seguirme, tienes que vivir a mi manera. El apóstol Pablo dice, no vivo más yo. Ese mismo apóstol que decía, tengo una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Tengo una constante lucha entre el bien y el mal. Cosa que tú y yo también la tenemos. También la tenemos. Y entonces, si queremos seguir viviendo a mi manera, el mal estará triunfando. Pero si queremos seguir a la manera de Jesús, estará triunfando el Señor en nuestras vidas. No vivo más yo, dice el apóstol, mas Cristo vive en mí. O un poco parafraseando lo que hemos dicho hoy, no vivo más yo a mi manera, ahora vivo a la manera de Jesús. Ahora vivo a la manera de Jesús. Y termino. Pero quiero terminar con un ejemplo del Antiguo Testamento. En 2 Reyes capítulo 18, Israel tuvo muchos reyes, buenos, medianos, mediocres y malos directamente. Pero la Biblia relata de uno, pero vamos mejor a leerlo. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 29 años y reinó en Jerusalén 29 años. Hizo lo recto
ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Esta serpiente de bronce fue hecha una vez, hace mucho tiempo antes de esto, pero era para que el pueblo de Israel fuera sanado de una plaga que había venido sobre ellos. Pero en lugar de eso, ese pueblo de Israel que tantas veces fue rebelde, que prefería seguir los dioses de los pueblos paganos a su alrededor, había comenzado a adorar la serpiente de bronce que había hecho a Moisés. Pero este rey hizo pedazos todo eso. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. En otras palabras, porque vivió a la manera de Dios y no a su manera. ¿Y cuál fue el resultado? Escúchame. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Porque había decidido seguir a la manera de Dios. Que nuestra decisión, con esto termino, que nuestra decisión cada día sea renunciar, aunque sea difícil, pero renunciar a todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Renunciar a todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Renunciar a todo lo que para este mundo está correcto, pero que sabemos va en contra de la voluntad de Dios. Y que nuestra decisión sea seguir a Jesús hasta el final de nuestros días. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. Eso quiere decir, sigue a Jesús. Sigue viviendo a la manera de Jesús. Oramos. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque como discípulos tuyos, hombres y mujeres, estamos como los discípulos hace 2000 años atrás, escuchando tus enseñanzas, para poder vivir una vida mejor, para poder vivir a tu manera, Jesús, para seguirte y servirte con todo nuestro corazón. Padre, te entrego cada vida, cada hermano y hermana, cada persona que está en este lugar, Señor, a cada uno de aquellos que nos están viendo o escuchando a través de internet. Tú estás a la puerta y llamas. Tú llamas para aquel que quiera decirte, sí, Señor, estoy dispuesto a renunciar a todo aquello que me impida seguirte, Jesús. Y hay cosas en nuestra vida que quizás no tenemos fuerzas para dejarlas. Por eso te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas descender y tocar la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada uno de los que me están viendo o escuchando. Que tu Espíritu Santo pueda, oh Dios, obrar en cada vida, pueda traer fortaleza, renovar las fuerzas, para que podamos tomar la decisión
cueste lo que cueste, seguir a Jesús. Cueste lo que cueste, seguir a Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí en primer lugar, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a dejar atrás todo aquello que nos sirve, todo aquello que está fuera de tu voluntad. Que no pongamos excusas para seguirte, Señor, sino que entendamos que no hay vida mejor que vivirla siguiéndote, Jesús. Siguiéndote, Señor. No perderemos nada con no seguir a este mundo plagado de pecado y de maldad. No perderemos nada siguiendo nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero ganaremos todo siguiéndote a ti, Jesús. Ganaremos todo siguiendo tu voluntad. Ganaremos todo siguiendo tu palabra. Aquí en esta vida y en una vida futura, donde podremos estar en tu presencia, Señor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no andará más en tinieblas. Aleluya. Aquel que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Aleluya. Toca la vida de cada uno de nosotros, oh Dios. Fortalécenos, llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Que nuestra decisión sea seguirte a ti, Jesús.